invitada de esta noche es muestra de que las mujeres estamos hechas para grandes roles. Con inquebrantable determinación se formó en Derecho en la Universidad Santa María y también en Educación con mención Ciencias Sociales en la Universidad Católica Andrés Bello, carreras que estudió en simultáneo y cuyos títulos obtuvo con honores. Paradójicamente, su vocación inicial fue la comunicación social, pero el destino le puso unos cuantos desvíos para luego reencontrarla con aquella primera inquietud. Cuando comenzó a ejercer, su curvilínea figura era para algunos motivo de dudas. ¿Puede una mujer atractiva asumir cargos que por tradición entendemos son para los hombres? La respuesta es sí. En 1997 se convirtió en la primera mujer en asumir la Dirección Nacional de Prisiones del Ministerio de Justicia, cargo que desempeñó durante casi un año y el cual le dejó, además de aprendizajes, afectos y unos cuantos enemigos, el apodo de la Barbie penitenciaria. Más tarde se desempeñó como juez de primera instancia, pero abandonó los tribunales luego de un polémico caso que puso en tela de juicio su integridad y credibilidad. No obstante, ella no se arrepiente de nada, ni de las decisiones que tomó, ni de haber insistido en Venezuela, aun cuando sus allegados le decían que era mejor renunciar. Por un casting llegó a Televen, donde lidera desde el año 2012 el programa Se ha dicho, una suerte de juicio corto y televisado al que asisten algunos venezolanos buscando resolver todo tipo de conflictos. Desde allí habla de justicia, valores, resiliencia, tolerancia y hasta de amor, aunque este último parece serle esquivo. A ella le atribuyen unas cuantas relaciones, probó suerte con el matrimonio con el padre de su hija, pero no resultó ser el final de la búsqueda ni el amor definitivo. El verdadero y gran amor de su vida, según nos cuenta, es el que está por venir. Y mientras llega, nosotros nos aventuramos a conocerla en íntimo. Mónica Fernández. Doctora Mónica Fernández o simplemente Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Como tú quieras. Voy a venir el próximo domingo porque después de ese ego exacerbado, el próximo domingo vengo otra vez invitada para sentirme bien. Claro, por supuesto. Esa es la idea, además, no alimentarte el ego, pero creértelo, porque seguro todo te vas a eso... meter en las cosas que pocos saben. Bueno, voy a intentarlo, esa es la promesa. Pero tendríamos que arrancar por el comienzo, Mónica. Tú eres una venezolana de convicción, una venezolana de corazón, pero no de nacimiento, porque naciste en España, ¿cierto? Nací en España, en Asturias. A los 2 años llegué a Venezuela. Y yo tengo Asturias tatuada en el alma. O sea, para mí Asturias es el centro de todo, es mi carga de todos los años, es mi familia, que está todo allí. Nosotros estamos divididos porque la mayor cantidad de la familia se quedó allá y mis papás son unos inmigrantes que vinieron a apostar a este país y que siguen apostando a este país, pero Asturias sigue siendo el origen, ¿no? Y tú no te puedes desprender de tu origen, pero allá eres el venezolano. Entonces allá te tratan como el extranjero. ¿Y sueles ir con frecuencia a visitar a esa familia que se quedó de aquel lado? Todo el esfuerzo, pero todos los años en diciembre vamos y no es llegar a cualquier parte de España, ¿no? Sino llegar ahí, a mi centro y a mi origen. Yo siempre lo digo, ya en octubre, noviembre empiezo, necesito irme a Asturias, necesito irme a Asturias. Y es como la pureza. Asturias es muy verde, es paraíso natural. Y bueno, yo soy muy feliz en el pueblo de mi abuela chica. Y yo me imagino que cuando estás allá, llegas al punto en el que piensas, necesito volver, necesito irme a Venezuela, extraño mi casa, porque eso suele pasar, aunque la casa de uno esté hecho un desastre. Sí. Uno siempre la extraña. Claro, porque extrañas esto, ¿no? Tu hábito, tu cultura, porque al final la cultura es la que uno asume acá en este país y uno de alguna manera se ha formado en este país y ha hecho vida en este país, también le ha dado mucho a este país, pero siempre extrañas. Y eso, por eso a veces el debate entre irse o quedarse se te hace tan difícil, porque a veces quienes podemos irnos, porque tenemos nacionalidad o tenemos familia o tenemos casa, decimos, no, yo me quedo aquí y sigo echándole pichón aquí hasta donde pueda. A veces creo que es una decisión más complicada del que probablemente tenga dificultades para irse, ¿no? Por supuesto. Uno sigue apostando. Ser terco es complicado desde todo punto de vista, pero los tercos no nos damos por vencidos. No. Y yo me imagino que un poco de esa terquedad la tienen también Aida y José Luis, quienes son tus padres, que entiendo también son españoles, los dos. Sí, también los dos. Y fíjate, tenían una vida muy, muy feliz en España, pero estas cosas que en aquel momento, 1974 estamos hablando, ¿sí? Venezuela era, textualmente decían, que acá crecían los billetes de los árboles. Entonces mi tío se puso a inventar, y bueno, para no venirse solo, se jaló a mi papá, nos vinimos por un año y aquí está el resto de la historia. 42 años después seguimos acá, mi tío se regresó
y mis papás se quedaron aquí en Venezuela. Es paradójico que algunas personas que quizás no nacieron aquí encontraron aquí su propio hogar. Y eso es lo que les pasó a tus padres, empresarios, pero además me cuentan que artesanos, Sí, de chica. modo que tuviste... Y yo tan bruta para esas cosas, yo no hago ni una raya de derecho. Mira, eso es lo más íntimo que te voy a decir. Ajá, cuéntame. Sí, porque es que mi papá es pintor de paisajista. Y además mi papá siempre ha pintado y yo crecí entre óleos, pinturas, entre esa inspiración que de verdad me da mi papá, que tú lo veías con aquel detalle. Y yo no tengo pero ninguna habilidad para pintar, ni para dibujar. Entonces yo decía, no me tocó nada, absolutamente nada de mi papá. Lo admiro, pero no me sale. Mi vena artística vino por otro lado. Que era un todavía poco pinta. hippie, podríamos decir que era bohemio, quizás tu papá y tu mamá. Mi ¿Sí? papá era totalmente hippie, totalmente. A veces pienso, mi mamá tan intelectual, porque mi mamá era licenciada en letras, académica, por ahí viene la otra parte, ¿no? Claro. Tú ves que los ancestros marcan. Y mi papá tan hippie, chica, en una playa, un monte, una cabra, la pintura. Entonces eran como dos personalidades tan distintas. Y bueno, ahí están juntos, siempre juntos. Claro. Y no solamente quería hablar de ellos, sino también un poquito de los abuelos, porque entiendo que te queda viva tu abuela materna. Sí, cumplió Es la única. 95 años. 95. Y tienes que verlo. Está o sea, íntegra. una dura, si no donde fuera por dos accidentes cerebrovasculares que tuvo, dura, además coherente y muy fuerte, pero quien me marca a mí mi vida... Fue su esposo, tu abuelo. Sí, fue mi abuelo. O sea, para mí ¿Por mi qué? abuelo... Mi abuelo es un... Y mira, yo hablo de mi abuelo y es como un luchador de causas sociales. Mi abuelo fue fundador del Partido Socialista Español. Mi abuelo se escondió y fue perseguido por la derecha. Yo tengo un tío que lo mataron en la Guerra Civil Española. Y mi abuelo tuvo un papel muy importante en Asturias. Y él era el que le cortaba el cabello a los gitanos, el que visitaba a los presos. Él era un luchador social nato. Él era el defensor de los derechos, y yo digo, yo soy como mi abuelo. O sea, yo creo que yo me inspiré mucho en él para eso y siempre lo tengo presente. Y a lo mejor eso tuvo que ver con la elección de estudiar Derecho, Educación, aunque tú me estabas comentando antes de empezar la entrevista. Otra intimidad, ¿viste? Ajá, muy en íntimo, que la intención era otra, que tú Totalmente. querías ser comunicadora social, pero bueno, el destino te llevó por el lado que quiso. Y además que luchas contra un destino que está determinado, ¿no? Porque Sí. en el colegio yo era la voz oficial del colegio, la defensora de las causas, la delegada del salón, la que iba para casa de las monjas a pedir permiso, mis monjas que me marcaron muchísimo también. Y los test vocacionales decían que yo tenía que estudiar para ser docente y juez. Y yo decía, esta gente no sirve, están perdiendo la plata, yo voy a ser comunicadora social. Y fíjate, al final terminé por carambolas de la vida, porque no entré en la Facultad de Comunicación Social, estudiando Derecho y Educación para hacer comunicación. Claro, lo contradictorio es que tú, siendo una extraordinaria alumna en el colegio, en el bachillerato, luego en la universidad, hiciste 2 carreras simultáneas, te graduaste con honores, uno dice, pero ¿cómo no entró en comunicación social si eras, lo voy a decir como lo comentan tus compañeritos de esa época, la galla del salón? ¿Viste? A alguien llamaste por ahí. Sí, Sí, eso no yo era dijeron. la galla, yo era la galla, además que te voy a contar algo muy divertido. Los amigos de mi hermano, que siempre fue muy parrandero, cuando él decía, no, mi hermana estudia 2 carreras, esa es súper galla. Ellos pensaban que yo era, tú sabes, Betty la Fea, ¿no? Con unos lentes así gruesos y 2 colitas y aparato. Y de repente llegaba uno a la fiesta con aquellas piernas y minifalda. Y dice, pero esta es la que estudia 2 carreras. Yo le digo, mire, quítase las etiquetas. Un buen estudiante también rumbea, también va a la playa, hace cosas que no es lo que normalmente se supone hace un buen estudiante. Claro. Pero no entré por un tema de corte en la católica. Me ofrecieron estudiar educación para luego cambiarme a comunicación social, ¿no? Cosa que es un error en este país. Si nosotros le diéramos peso de verdad, a que fuera muy difícil ser educador y que fuese una carrera muy bien pagada, muchas cosas pudiesen cambiar en nuestra forma de enfocar la vida. A veces hay gente que estudia comunicación social es simplemente por querer salir en una pantalla o porque, yo soy bonita, voy a estudiar comunicación social, ¿no? Y no es así. La comunicación social tiene muchos más ámbitos que simplemente el ser bonito o estar en la pantalla. Y entré en educación y mi mamá me dice, ¿por qué no estudias Derecho? No estudias Derecho, mamá, estás loca. ¿Para Sí. qué? Decías tú, ¿para qué? No, es que tú siempre andas en eso, defendiendo a la gente, igualita a tu abuelo. Bueno, vamos a estudiar a ver qué tal. Y fíjate, hice las 2 y gracias a Dios con méritos las 2. Yo era muy estudiosa. Yo te iba a preguntar, y ya tenemos que ir a la pausa, así que quizás me lo respondes luego de este corte comercial, si sientes que pudiste quemar etapas, porque pareciera que tuviste una adolescencia apresurada, una juventud de muchas responsabilidades y comenzaste a trabajar
muy rápido. Hubo tiempo para disfrutar de la vida, para quizás disfrutar de probar suerte en el amor, probar y equivocarte y volver a intentarlo. Hubo tiempo de disfrutar de la nocturnidad, de celebrar con amigos. No me lo digas ahora, tenemos que ir al corte comercial. Doctora Mónica en íntimo, es nuestra etiqueta. ¿Tus redes, Mónica? @Moni Fernández por Twitter y @Moni Fernández con Z y con S por Instagram. Y en nuestro caso, @en íntimo, _GB, @Globovisión y @Rocío Higuera R. Al corte y continuamos. Y yo llegué a mi casa, y cuando llegué a mi casa y me acosté, de esto que llegas y le dices a tu mamá, no, me nombraron directora de prisiones, como si te hubiesen dado el cargo de archivista, ¿no? Cuando yo me acosté, yo dije, Dios, qué trabajón. Y bueno, fue un trabajo muy lindo, tuvo una gestión hermosa.